What an amazing song. Qué canción tan Tough song increíble. to Es sing right algo before you have to preach. difícil That's a de confession cantar song. We confess antes de our predicar. unfaithfulness, Ahí our great confesamos need toda of Him, nuestra how we've fallen necesidad short. de Él, nuestra And we confess infidelidad that Christ y has come confesamos and que has filled up His Cristo ha love venido and forgiven us of para our sins. perdonar That nuestros is our great pecados. confession. Esa es nuestra gran Well, confesión. this morning we come to Esta Ephesians mañana chapter 2. Come venimos back a to Ephesians Efesios chapter 2. Capítulo Verses 2. 11 Vamos a estar en los through 20. versículos del 11 Another great section en of adelante Scripture, al 22. Esta es una confessional section gran of Scripture sección en las as well. Let me Escrituras. begin Déjame by reading comenzar this leyendo for esta us. porción. Starting in Ephesians chapter 2, Efesios verses 11 capítulo through 2, 22. versículos del 11 al 22. Paul writes, Pablo escribe, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejanos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que tenemos ante nosotros esta mañana es una de las descripciones más maravillosas de la paz y reconciliación jamás escrita por el apóstol Pablo. Un comentarista ha ido tan lejos como para decir que este pudiera ser el texto eclesiológico de la iglesia más significativo jamás escrito. Tú debes de notar aquí lo que hemos leído, lo que Pablo está escribiendo, ya que los versículos del 11 al 13 son ciertamente similares en el tema a los versículos 1 y 4 del capítulo 2. En ambas secciones se encuentra la comparación de lo antiguo con lo nuevo. Así es de que en el versículo 1 del capítulo 2 tenemos y estabais muertos. Y luego en el versículo 4 tenemos pero Dios os dio vida. Y luego vamos al versículo 11 y tenemos, acordaos que en un tiempo fuisteis separados de Cristo y apartados de la ciudadanía de Israel. Y luego el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo ustedes han sido acercados. Así que definitivamente hay similitudes, pero por supuesto también hay diferencias importantes. Y lo podemos ver aquí a través de este texto, y una de estas diferencias es en el versículo del 1 al 4. Pablo está tratando con el estado de toda la humanidad, y en los versículos del 11 al 13 está acercándose a su audiencia, a los Efesos, a los de Efesia, y está él hablando de la separación con los gentiles, y nosotros lo vamos a ver a través de este estudio. Y además de esto, el enfoque cambia de la resurrección a la ascensión y al trono de Cristo en los versículos 5 y 6, y luego a la muerte de Cristo en los versículos del 13 al 16, la sangre de Cristo.
Hay diferencias. Un comentario lo puso de esta manera: la orientación principal de los versículos del 1 al 10 es vertical. Tú y Dios. Nosotros somos la orientación principal, pero después se va horizontal entre tu persona con el pueblo de Dios. Entonces, a medida que nosotros avanzamos, vemos que vamos de nuestra relación con Dios a la relación con el pueblo de Dios. Y tú no puedes ver este movimiento en nuestra Biblia en español, pero en el griego, la preposición que se usa aquí lo hace claro. Un ejemplo o ilustración es lo que un profesor griego decía. No que cuando lees en griego cambia el significado, pero te ayuda a ver estas diferencias en el idioma original, como si tuvieras colores. Ahora puedes ver el color del pasto, puedes ver el paisaje, porque en el griego las preposiciones son claras. Los versículos 5 y 6 hay 3 usos de la preposición sol, que significa con. Y la idea es que gracias a la rica misericordia de Dios, ahora estamos con Cristo. Y tú puedes verlo ahí. Has sido vivificado con Cristo. Tú has sido resucitado con Cristo. Has sido sentado con Cristo. Ahora, mientras nosotros avanzamos a la segunda mitad del capítulo 2, vamos a ver más usos de esta preposición sol. En los versículos del 19 al 22 no lo vamos a estudiar el día de hoy, pero me gustaría darte una idea de lo que estoy hablando. Esto es lo que está oculto en nuestra versión en español. Dice que nosotros somos conciudadanos con los santos. En el versículo 21 dice que estamos unidos o literalmente unidos con el pueblo de Dios. Y finalmente en el versículo 22 estamos siendo edificados juntamente con el pueblo de Dios. Con Cristo, ¿lo puedes ver? Con el pueblo de Dios. En Cristo hay privilegios, responsabilidades que van hacia arriba, pero también hay privilegios y responsabilidades que van hacia afuera. Existe el vertical y el horizontal. La primera mitad es el privilegio que tenemos de estar con Cristo en los lugares celestes y la responsabilidad que tenemos nosotros con Él, esta responsabilidad que nos ha dado. Pero ahora en la segunda parte es el privilegio de estar donde antes no estábamos, con el pueblo de Dios y las responsabilidades que tenemos de caminar en paz y amor con los hermanos en Cristo. Así es de que ves tú el vertical que Pablo está describiendo siempre va a afectar lo horizontal. Cuando el amor de Dios está en tu corazón por el Espíritu Santo, también va a haber al mismo tiempo otro amor que está puesto en ti. Y ese amor va a ser por la gente de Dios. El amor tiene 2 caras de la moneda. Y ha sido creado por Dios. Él ha regenerado nuestro corazón y ahora tenemos un amor por Él y un amor por los hermanos. Así es de que lo que Pablo está diciendo es que no nos podemos unir al Señor Jesucristo sin unirnos también a su gente, a su pueblo. No hay amor hacia Dios, porque si hay amor hacia Dios, también debe de incluir el amor hacia la gente de Dios. Así es de que se cumplen los 2 grandes mandamientos. Amar a Dios y amar a los hermanos no se puede separar. Déjame explicarte un poquito más claro esto. Ve conmigo, por favor, a Primera de Juan capítulo 4.
is kicking in. Déjenme darles algo más porque parece ser que todo lo que comieron en acción de gracias ahora les está haciendo digestión. And you remember from Vamos our a ver study in the book aquí of el Revelation amor que over the debemos de summer, that tener the por los apostle hermanos. John more than El likely apóstol spent a good Juan amount of time probablemente pasó with una the buena cantidad de Ephesians, tiempo the en la church of iglesia de Ephesus, and Éfeso. here's what he says Y in mira lo 1 que nos John escribe en 4, Primera de Juan capítulo starting in verse 4, 7. empezando en el versículo 7. This is so foundational. Beloved, Este es un let fundamento muy us importante. love one another, Amados, amémonos for unos a love otros is porque el amor from es de God. Dios. And Todo whoever aquel loves que has ama been es born of nacido de God Dios y and knows conoce God. a Dios. Anyone who does El que not no love ama no does ha not conocido a know God, Dios, because God is porque love. Dios es amor. In En this, esto se the love of God mostró was el made amor de Dios manifest para con among us, nosotros, that en God que sent his Dios only envió a Son su into the Hijo world so that we unigénito al might mundo live para que through vivamos him. por Él. In this En is esto love, not consiste el that we have amor, loved no en God, que but that he nosotros has loved hayamos us amado a and Dios, sent his sino en Son to que Él be the nos amó a nosotros y propitiation envió a for su our Hijo en sins. propiciación por nuestros Beloved, pecados. if God so Amados, loved us, si Dios nos we ha amado also ought así, to love one debemos another. también nosotros No one has amarnos ever los unos a seen los God. otros. Nadie ha If we love visto one another, a Dios jamás. God Si nos abides in amamos us. unos a otros, Dios permanece en Love nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. I love that. Verse Me 12. Did you see encanta that? este versículo 12, ¿lo alcanzas No a one has ver? ever seen God. Nadie No ha one's going to visto a walk in Dios. here Nadie que claiming, está rightly aquí puede claiming that they decir have que seen realmente God. vio a But did Dios. you notice what he says? Pero mira If lo we que love dice one aquí, another, si nos amamos God los unos a abides los in us. otros, And so in a Dios está certain sense, abundantemente they en ti. see the Y en evidence of alguna God abiding esencia, in us alguna through his love. How forma, do they come to ese know amor God? hace One way visible they a come to know Dios. him and see Una evidence of him is forma through the de love that we evidenciar que have realmente for one amamos a another. Dios es que nos amamos entre nosotros, los hermanos. The church, then, there is the horizontal dimension En la of iglesia love. hay una dimensión This is the horizontal true del amor. church. Anyone who is Si hay truly este in tipo de amor, Christ es una iglesia is rooted verdadera. in the vertical Es- reality of the Esto triune está nature of the love of God arraizado for en his la realidad people. vertical de la In other words, naturaleza trina del God's amor de loving Dios. nature En otras is the palabras, la foundation naturaleza of amorosa our de love Dios because es el we have been born fundamento again de in nuestro Christ, amor. and Porque now habiendo we have nacido that de same nuevo en nature. Cristo, conocemos esa God is misma love. naturaleza. His people love. Dios es God's amor. nature is loving, Su his gente people's ama. nature is La naturaleza de loving. Dios es amor. La naturaleza idea. de sus hijos es amor. Esa es la idea. Girls have a unique Sabes, cada una de mis niñas tiene una naturaleza única dada por Dios. Cada uno tiene una naturaleza única dada por Dios. Una tiene una naturaleza curiosa de leer, leer y leer y leer. Y yo recuerdo que me decían sus maestras que leía, terminaba el libro y quería otro y simplemente lee, está en su naturaleza. Otra tiene una naturaleza dulce con algo de picoso. Otra tiene la naturaleza que casi siempre está moviéndose, siempre está jugando, haciendo tiradero. Yo necesito recoger este tiradero, luego ella juega, hace tiradero y siempre se está moviendo y me mantiene en movimiento también. Y ahí hay tiradero nuevamente y quiere decir que ahí estuvo Harper. Así la puedo describir. Y luego la última. Es como un duendecillo, lo que significa, si tú la ves, es que siempre anda alegre, traveseando, y esa es su esencia, esa es ella. Ahora, Nikki y yo no las empujamos en esas direcciones. Y sabes, es de la forma que ellas van porque está en su naturaleza, es natural para ellas y eso es lo que ellas disfrutan. Lo mismo sucede con aquellos que han nacido del Espíritu. El amor de Dios está ya en nuestra naturaleza. No nos lo imponen, es lo que está en nosotros, lo disfrutamos, esa es la idea. Eso es lo que somos nosotros. Dios nos ha creado nuevos y nos ha dado esta naturaleza y ahora nos pide que nos amemos y lo disfrutemos.
Mira lo que dice primera de Juan 5:1. Everyone who Todo believes aquel that que Jesus cree que is the Jesús es el Christ Cristo has been es born of God. nacido And de everyone who Dios. loves Y the todo Father aquel que ama al loves que engendró, whoever ama has been born también of al him. que ha sido engendrado By por Él. this, En we esto know that the conocemos que love amamos a los that we hijos love de the children Dios of God, when we love God and cuando obey amamos His a Dios y commandments. guardamos sus For this is the mandamientos. love of God, that Pues we este es el keep amor His de Dios, que commandments. guardemos sus And His mandamientos, y sus commandments, mandamientos one no of son which is to love one another, gravosos. Y uno de are esos mandamientos es que nos amemos burdensome. los unos a los otros. They're not a burden. No son gravosos, no son pesados, es lo que queremos hacer. God has planted His loving Dios ha nature plantado within us. ese amor en Grows nuestros into corazones y love. This is crece the cada reason, vez the más. foundational reason Este to love one another. es un 1 John fundamento 3:23, muy and this especial que is Dios ha His puesto en commandment, nosotros. that we Primera de believe in Juan the name of 3:23 His dice, Son, Jesus y este es Christ, su and mandamiento, que love one creamos en another. el nombre de su Just Hijo as Jesucristo He y has nos amemos commanded los us. unos a los otros, tal Whoever como keeps Él His nos lo ha commandments mandado. abides in El que God, guarda sus and God in mandamientos Him. permanece en Dios By this, we y know that He abides Dios in en Él. us by the Spirit Y He sabemos has given us. que Él permanece en Spirit that He nosotros has por el given Espíritu us que is nos ha evidence dado, through the love y of one ese another, the love of Espíritu God that He nos truly impulsa abides a in amar us. verdaderamente a los So hermanos. all these things being the case, Ahora, siendo todas just as estas there was cosas something that el needed to happen caso, in our relationship así with como God before we could había love algo Him, que so tenía que also there suceder was en nuestra something that must relación con happen Dios, in our tiene que relationship with suceder one another algo con nuestra before we can relación love con los as we've been hermanos. called. Debemos de amarnos como And lo that dice something Pablo. is summed up in one word, Y esto se resume is en una peace. palabra y es paz. peace. Paz. You cannot No puedes, love no God puedes amar a if there is Dios still si hay enemistad hostility entre tú between you y and Él. Him. Y como Likewise, as we vimos briefly looked at brevemente last week, la semana you pasada, cannot no love puedes your amar brother a or tu your hermano sister in si Christ hay if there enemistad, is a lack of peace, si no hay if paz, there is hostility. si hay hostilidad. So peace sets the stage La paz prepara el for love to escenario come on. para que el amor how actúe do you know ahora. there is ¿Y peace? cómo sabes que hay How paz? do you know that there is ¿Cómo no sabes hostility? que no hay enemistad con tu Well, hermano? If I'm Bueno, invited over si me to your invitas a house, tu and this is casa, not me asking to come over to your house, no by te the estoy way, pidiendo que me but invites a if tu I'm casa, invited over pero to si me your invitas a house tu for casa marital counseling, para darte and I consejería arrive matrimonial y there, and you llego are sitting y on estás two different sentado couches en un sillón y tu across the esposa room, en then otro I'm muy going to separados, correctly surmise yo that simplemente perhaps voy a the peace is a deducir little bit lacking. que aquí no hay It's paz. a little cold in here. Ay, It's está icy, muy frío I aquí. might say. But if Pero- by the end of that meeting, Sí, you have al moved final on the de la same reunión, couch, ustedes están en el and I'm mismo starting to get a little sillón. uncomfortable, Yo me voy a sentir un kisses and little poco hugs, and I'm gonna incómodo say si there's se too empiezan much a peace. tomar la mano, abrazarse, besarse. Yo voy a decir, aquí hay demasiada paz. True peace, Una paz verdadera, true reconciliation una reconciliación verdadera. is always accompanied by Es the siempre ability la to be near, compañía to de be la near. paz, de estar It cerca. produces, to Eso use our pronoun, produce, a witness. es un testigo del amor, de la If paz you que say hay. there's no hostility, Si tú dices que no hay enemistad cannot go around that y no puedes person, estar cerca de esa persona, then I don't believe you. no te creo. If you are able to be Si around tú that person, puedes but estar still there is cerca de hidden esa hostility in your persona, heart, pero hay hostilidad, me, enemistad en tu you're not corazón, fooling sabes, me puedes engañar a mí, pero no a Dios. True love Un amor verdadero, una reconciliación verdadera, always produces siempre peace produce and paz wholeness. There must y be un love. acercamiento entre las You see, when my personas. girls are fighting, which is Cuando rare, mis hijas I first están deal with the issue, I peleando, try to lo figure out cual the issue, and sucede then I pocas ask veces, them yo to go les and ask the other pido for forgiveness. que se pidan And then perdón. finally, and Y this is luego my favorite finalmente, y part, esta the es nail in mi the parte coffin, I favorita, solidify the whole thing by asking them to yo give a les hug. digo, dense un Now you abrazo. really see has Y this luego tú ves reconciliation taken root realmente in si their heart, has esa there been real reconciliación forgiveness, está en su real corazón, peace. si hay paz verdadera, And if you really si hay want to perdón seal it, verdadero, ahí lo puedes say, ver. okay, give your sister a kiss. Le digo, dale ahora un That's beso a tu really near. hermana y eso es And muy that's sometimes cercano. hard. Y ahí vemos lo que hay en su corazón. But see, in a family, En una true familia, reconciliation requires la an end to reconciliación hostility and also requiere an end to the distance. que nos Peace acerquemos
que and haya paz y acercamiento. creates the relationship Eso es lo and que love crea las that God relaciones desires y for nos us to have. muestra el And we amor will que see Dios this quiere as que we go tengamos los forward, unos por los because what is otros. true in my family is Lo que also es true in verdad the en mi family of familia God. es verdad en la We familia have de peace with Dios. God, Si tenemos nearness paz with con God, Dios and that y has allowed acercamiento us to con have Dios, peace with eso one nos another va a and permitir nearness acercarnos with a one los another. demás, estar The cerca de los foundation of demás. this, El fundamento de the esto, thing that ¿cuál kills es? the ¿Qué es hostility lo que and acaba produces con la peace? enemistad y produce paz? In our passage it is clear, En este pasaje está appropriate claro for what we will be y es partaking muy in at the apropiado service. porque vamos a It is the participar de la blood cena of del Señor. Christ, Es la applied sangre to de his Cristo people. aplicada Well, a all ambas sorts of people. personas. It is the cross, Es la the cruz del foundation of the Calvario, peace, es the el foundation of the fundamento de la nearness paz, is de nuestro Christ. acercamiento. And we will see that. Y lo vamos a ver. Now you may be thinking, Ahora a lo those of mejor you tú who estás are pensando, clever and like to algunos think que things son that may muy not be lining up in your mind, inteligentes, hey, how does this fit with y what you're cómo saying? esto And you may encaja be thinking, wait a second, con lo que yo yes, leo en la Christ came to Biblia. bring Sí, peace, but Dios isn't it vino, also el Señor true Jesús that vino he a came to traer bring a paz, sword? pero también vino a traer espada. Matthew 10:34, Mateo do not 10:34 nos think lo that I have come to dice. bring No peace pienses que he venido para traer to the paz a la earth. I have not tierra. come to No he bring peace, venido but para a traer sword. paz sino espada. I have come to Porque he set a man venido para against his poner father, en and a daughter disensión against al his hombre mother, and contra a su daughter-in-law padre, against a his la hija mother-in-law. contra su madre, A nuera person's contra su enemies will be suegra, those of his y own los household. enemigos Whoever del loves hombre his serán father los or de su mother more casa. than El que me ama a is padre o not madre más worthy que a of mí me. no es digno de mí. Whoever loves son El or que son or ama a daughter hijo o a more than hija me is más not que a mí no es worthy digno of de me. mí. We need to be careful. Necesitamos tener Christ cuidado. did not come to bring Cristo no peace vino to a every traer paz relationship. a cada In relación. fact, De his hecho, coming will Él actually, vino in some cases, bring a en sword, algunos casos a traer a espada, dividing wall that was dividiendo greater than whatever was between you y beforehand. haciendo esa And maybe there división was nothing grande. beforehand, but then you accepted Christ, Hay and now all of familias a donde sudden, no where pasa there was nada. once peace, Empiezas una relación con Dios por medio de Cristo y ahora hay fricciones, divisiones. is not with all. ¿Sabes? There is a Esto no es prerequisite para, to this para peace, todos. which is laid down Y in hay chapter 2. un requisito para esta And it is paz. simply this: are you truly ¿Tú estás realmente con Cristo? Are you truly with ¿Estás Christ? realmente con Cristo? That is the idea. Esa es la idea. And if your brother is with Y si Christ, tu or hermano you're with está Christ, if he en is in Cristo y Christ, tú estás en if she is in Cristo, Christ, then si there is ella a está en peace Cristo, and él está nearness con to the Cristo, relationship. hay A paz en love esa that relación. is Debe de unique. haber paz que Dios ha And so creado I en la wanna look at this relación. for the rest of our time Y here me this gustaría morning, pensar considering en el two resto del great tiempo que effects tengo of the death en of dos Christ grandes this morning. efectos de la muerte de See already on the Cristo en esta screen, mañana. Tú nearness ya lo and tienes en la peace. pantalla, The first cercanía y effect is paz. this: nearness El in primer Christ. efecto es la Nearness cercanía in Christ. en Cristo. Ephesians 2:11. Efesios 2:11. Therefore, Por tanto, in light of what acordaos que Paul en has otro just tiempo written about how we've vosotros, been raised nos with escribe Christ, Pablo, remember los gentiles en cuanto a la that at one carne, time erais you llamados Gentiles, of course, incircuncisos that por is la llamada probably all of circuncisión us, hecha con mano most en la of us carne. at least, called the uncircumcision En by aquel what is tiempo called the estabais sin circumcision, Cristo, alejados de la which is made in flesh ciudadanía by de hands. Israel y Remember ajenos a as los a pactos de command la promesa, sin that you esperanza were y at sin Dios that en el time mundo. separated Pero from ahora en Christ, Cristo Jesús, vosotros alienated que from the commonwealth en of otro Israel tiempo and estabais strangers to the lejos, covenants of promise, habéis having sido hechos no hope cercanos and without por la God in the sangre de world. Cristo. But now, Pero in ahora, Christ, en Cristo, you who were once far off los que have been estaban brought lejos, near ahora han by sido the hechos blood of cercanos Christ. gracias a la sangre de Cristo. One great barrier to our Una relationship gran with barrera God para and nuestra others is relación con Dios y los distance. demás es la distancia. La distancia. And whenever you are evangelizing and you're trying to Si tú explain the estás gospel to someone, you evangelizando need y to make tratas this de clear. explicar el evangelio a los Because demás, they may esto lo have the hace idea claro that they have some porque sort of a relationship ellos with God, creen que tienen perhaps alguna through relación prayer con or through Dios, good a lo works, that mejor they a can través de near buenas themselves to obras God. o But the alguna reality is oración, pero no la one realidad outside of es Christ que is nadie near afuera God. de Cristo está Isaiah cerca de 59:2, Dios. but your Isaías iniquities have 59:2 made es a claro, dice, separation pero vuestra iniquidad ha between hecho you and separación God. entre There vosotros is y this vuestro great Dios, y separation. vuestro And pecado your ha sins hecho have ocultar de hidden his face vosotros su from you, rostro so para that que he no does oiga. not hear, because he is not near. No oye porque no está In cerca. verse 13, Paul En el versículo reminds us 13, that the Pablo les Ephesians recuerda a los formerly
de la iglesia de Éfeso, que en otro tiempo estaban lejos. Es muy similar a lo que vimos al inicio, dónde estábamos antes y ahora se aprecia dónde estamos ahora. Dice, en otro tiempo tú estabas lejos. ¿Qué es lo que ¿Cuándo se aprecia más la cercanía? Se aprecia más después de la distancia. Me imagino que nuestras familias militares pueden relacionarse con esto. Los reencuentros son dulces. En esos casos, cuando salen los soldados y luego regresan, en ese regresar se aprecia más porque estaban lejos y ahora ya están cerca. Pablo quiere que tengamos esto en mente. Antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Recuerda dónde estabas y ahora dónde estamos. Esto es lo que Pablo quiere que tengamos en mente. Y una vez que los de Éfeso recuerden lo lejos que estaban de Dios, ellos van a apreciar realmente que ahora están cerca con Dios y con su gente. La pregunta es, ¿a qué distancia estaban? Y es lo que Pablo quiere que recuerden. Recuerden el estado en el que estaban. Eran gentiles, eran incircuncisos. Esto significa que no eran judíos. Estaban lejos. ¿Qué significa eso? Pablo aquí da 5 características. A lo mejor pueden ser subpuntos indicando lo lejos que estaban. Mira lo que dice el versículo 12. Dice que estaban lejos, significaba que no tenían a Cristo. Dice, recuerden que en aquel tiempo estaban sin Cristo. Así que estabas separado de Cristo. Estabas sin Cristo. En segundo lugar, les recuerda que la distancia, cuando les dice que no tenían un hogar, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. No estaban en una casa celestial. Tercero, la distancia significa que no tenían amigos. Les dice que eran ajenos a los pactos de la promesa. No tenían un amigo dentro con los que están aparte del pacto de la promesa. Tú no tenías amigo de la familia de Dios. Número 4, la distancia significaba que no tenían remedio. Pablo escribe en el versículo 12, sin esperanza. No tenían nada real o sustancioso en sus manos. Número 5, la distancia significa que no tenían a Dios. Es lo más devastador que ellos estaban viviendo sin Dios, sirviendo a todo tipo de dioses y actuando como si fueran su propio Dios. ¿Qué tan lejos estabas? Sin Cristo, sin un hogar, sin amigos, sin esperanza y sin Dios. Ahí es donde tú estabas. Estabas en una posición peor de lo que te puedes imaginar. No había esperanza para ti. No había nadie dentro de ti. Tú estabas fuera. Esa es la idea. Y ahora tenemos otra conjunción famosa en los versículos del 1 al 4. Estabas muerto, pero Dios te dio vida. En los versículos 11 al 13 también. Estabas lejos y ahora estás cerca. Dios te ha acercado. Pero ahora, Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ahora el Señor te ha acercado por la sangre de Cristo. Y aquí vemos nosotros 2 razones. La sangre de Cristo y tu unión con Cristo.
Y esto es posible por el sacrificio de Cristo. Pablo dice que ahora que estás en Cristo, estás cerca de Dios. Esa muerte sacrificial te unió en una manera increíble. Cuando alguien se convierte en tu amigo, en cierto sentido tienes acceso a todos sus recursos. Y sucede esto con aquellos que están cerca de ti. Y por supuesto, algunos amigos más que otros porque tienen muchos recursos o conocen a mucha gente, pero sucede una cercanía y se comparten todos estos recursos. Y a lo mejor tú piensas, yo quisiera tener un amigo con muchos recursos. Es en este sentido que Cristo es el amigo supremo, porque si estás unificado con Él por su sangre, entonces tienes acceso a Dios y a todos sus recursos y a todos sus amigos, a toda su familia. Él es el gran conector. Tú tienes acceso o tendrás acceso algún día a personas que nunca conociste en el cielo y vivieron en diferentes tiempos y que experimentaron diferentes cosas, que hablaban lenguajes diferentes. Todo esto en Cristo Jesús va a ser para ti, van a ser tus amigos porque Él es la conexión. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. No lo elegimos a Él como amigo, Él nos escogió como amigo. Y sabes, no somos buenos amigos. Y también este versículo nos dice, y os ha designado para que llevéis mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Mira el versículo 17, que os améis los unos a los otros. El Señor nos escogió, Él es el amigo máximo. Él nos hizo su amigo, nos acercó, nos hizo nuevos, regeneró nuestro corazón y puso ese amor por Él y por los demás, por el Espíritu Santo. Y luego Él dice, ve, camina con ese corazón que te he dado y ama a los demás hermanos. Sin embargo, hay más aquí. Los gentiles convertidos al judaísmo. Aquí dice que los judíos estaban lejos, pero ahora trae gentiles a los judíos. Y yo he estado en Israel. Hay muchas cosas en las cuales me gustaría ser parte. Hay mucha historia allá, es increíble. Hay mucha historia, pero nosotros quisiéramos disfrutar de eso que tienen los judíos. Pero el lenguaje aquí implica no una transferencia de comunidades, sino una creación completamente nueva. En otras palabras, los gentiles no fueron traídos a los judíos y los judíos a los gentiles. Al contrario, los judíos y los gentiles han sido traídos a Cristo Jesús como un cuerpo nuevo, un hombre nuevo que ha reemplazado los dos antiguos. Esa es la idea que vemos aquí. Efesios 3:6 dice, este es un misterio. Esto es algo que antes era oculto, pero ahora lo ha revelado Pablo. Este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Estaba oculto antes. En otras palabras, no tenían esperanza, no había un hogar para ellos, había enemistad, pero ahora ha cambiado todo. Son partes de esta promesa. En Cristo tú has sido traído cercano a Él y también a su gente. Si tú estás cerca de Dios y tú estás cerca
de los hermanos quiere decir que las enemistades han sido cambiadas por la paz. Isaías 57:19 dice paz, paz. Escribe Isaías, a los de lejos y a los de cerca, dice el Señor, a los gentiles y a los judíos. Este es un gran logro, porque los judíos y los gentiles se odian. No pueden sentarse cerca, no pueden caminar la misma banqueta, no pueden ir por el mismo lugar, van por lugares opuestos. No hay paz ahí. Pero ahora nosotros vemos aquí que a través de Cristo Jesús, de alguna manera hemos sido acercados los unos a los otros. Y por esta razón nosotros vamos al segundo punto, paz en Cristo. Hay paz en Cristo, donde antes había disolución, hostilidad, hay paz. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Me encanta esto. Cristo, Él mismo, Él es nuestra paz. El príncipe de paz es nuestra paz. Y tú puedes ver el énfasis. Él enfatiza que Cristo es nuestra paz. La paz que recibe todo aquel que cree en Él. A través del Evangelio es Cristo Jesús Él mismo. La paz solo viene en Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor Jesucristo, Él mismo, es el Evangelio. Y si tú lees el Evangelio, rápidamente vas a ver lo que es lo que el Señor Jesús dice. Él mismo dice que son las buenas nuevas de salvación en el Evangelio. Juan 6:33, Él es el pan de Dios que viene del cielo. En Juan 8:12, Él es la luz del mundo. Él es el que da luz a aquellos que le siguen. También Juan dice que Él es la puerta por la que debes entrar para la salvación. En Juan 10:11, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan 11:25, Él es la resurrección y la vida que garantiza un futuro para todos aquellos que creen en Él. Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. El único camino al Padre para tener paz con Él. Juan 15:1, Él es la vid verdadera que comparte su vida con aquellos que están unidos en Él a través de la fe. Él mismo es nuestra paz. Él mismo es la respuesta a todas nuestras necesidades, a todas nuestras cargas. Ven a mí, Él dice. Ven a mí, todos aquellos que están trabajados y cargados, lleven mi carga que es ligera. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él mismo es nuestra paz. Él es nuestro shalom. Ahora en los versículos del 11 al 13, los pronombres son personales y te apunta a ti. Versículo 11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en los cuales en la carne, versículo 12, recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, los dedos se apuntan hacia nosotros. Ahora Pablo extiende su red más ampliamente y usa el pronombre nuestro. Nuestro, versículo 14 dice,
piensas tú que va a decir tu paz, pero no, dice nuestra paz, nuestra It's paz. as if we were all focused Como vemos nosotros, on what Christ had done for us. se enfoca en lo que Cristo ha hecho por nosotros Paul switches y it, luego Pablo we realize cambia there are others. y se da cuenta que hay otros. I have peace with God. Yo tengo paz con Dios, Also have pero peace with otros God. también tienen paz your con Dios. peace, Él es my tu paz, peace, Él He's es mi our paz, peace. Él es nuestra paz. We share this in common. Nosotros compartimos is esto, a lo tenemos en brilliant común, es un argumento He takes two brillante. groups, the Jews Él and toma the dos Gentiles, grupos, los gentiles y los had nothing judíos, in common que no except for tienen a nada en mutual común. hatred Lo for one another, único en and he común brings es que them se odian together y luego through their los common une a love través of de Christ. ese amor común en Cristo Their Jesús. nearness. Y ahora están Christ, cerca their en peace in Cristo Christ. Jesús. Hay Paul paz en says, Cristo Christ is Jesús. your peace. Pablo dice, Christ is your peace, hey, and he has Cristo made es both tu of you paz, Cristo one. es mi paz y ahora He nos has ha hecho broken uno. down Él ha in his flesh roto en su the carne dividing wall esa of pared hostility divisoria that was between de hostilidad, de enemistad que había entre nosotros. That's what he says in Eso es lo que Ephesians está 2. diciendo en Efesios 2:14. Now, I've been doing a little He series estado on our haciendo high school una department serie Wednesday nights. sobre la verdadera amistad los miércoles en la noche. Going over friendship. Hablamos It's interesting to acerca think about de los friendship. amigos y es And you might just interesante. think as you think about Y a your lo friends, mejor what cuando tú exactly piensas are your acerca de friendships amigos, based upon? debes That's what I'm de trying to decir, get down bueno, to. ¿a qué se refiere una verdadera It's an amistad? interesting thing to think on Es because our friendships are interesante based upon pensar all en kinds of esto things. They porque started nuestras based upon amistades se basan en common muchas likes and cosas que interests. tenemos en Sports, común. music, books, shows, age, Por gender, ejemplo, personality, deportes, música, common love for libros, someone or something, or o common hatred for algo something que or se someone. ama en común And of o course, que the list can se go on. It is odia en as varied común. as we are varied. Pero hay And for una me, gran it was variedad. basketball Para growing up. mí You el like basketball? I like baloncesto basketball. era lo que me That's unía a all los it took. demás. Si a ti te gusta much el it. básquetbol, somos amigos y So era things todo. like basketball Así es de are que good cosas in como of el themselves, básquetbol son buenas the en sí problem mismas, is pero el something like problema es que basketball could never algo bring como us el together. básquetbol nunca nos I va a know unir. because I have Yo lo seen some of sé you play basketball. porque yo he visto a algunos de It's not gonna ustedes bring us jugar together, it's only gonna básquetbol. separate us more. Esto no nos va a unir, al contrario, nos va a separar más. C.S. Lewis has a famous quote C.S. about friendship that Lewis says something like this. decía una frase Friendship, he famosa: says, is born la at amistad that moment when nace one en el person momento says to cuando another, una persona le dice a "Wait, otra, espera, you too? ¿tú también? I thought I was Yo the pensé only que era el único. Now in the book, En he's el talking about libro, friendship in general. él está hablando de una And amistad so en that can be all general kinds of y things, puede but ser Christian todo friendship tipo de goes cosas, beyond what is earthly. pero la amistad It cristiana connects va on a más heavenly allá, level. nos conecta Wait, a otro the Christian nivel. says. Espera, dice el You're near to cristiano, Christ too? ¿tú estás cerca de Cristo? You have peace with ¿Tú God? tienes You paz love con Dios? Christ? ¿Tú amas al Señor Jesús? I love him too. Yo también lo amo. And there is a deep Y friendship ahí hay una amistad that muy is born in that profunda moment that que nace cannot en ese be broken. momento, que no se Just as puede your love for romper, Christ cannot be porque broken. el amor a Cristo no se puede romper. This kind of relationship, Este tipo de this kind of relación, friendship este tipo de amistad must be the kind of debe de friendship we ser have in the church. el tipo de amistad que How debemos de easy tener en la is it iglesia. to Qué go to fácil church es ir a la and be friends iglesia with one another, y and this is ser not the amigos basis of our friendship. con otras get personas, together, pero esa no es nuestra We don't base. speak of Christ. We've never shared our testimony with one another. No We compartimos speak of a other things. Cristo, hablamos de Worldly otras things. cosas, You cosas like del Marvel, mundo. I like Marvel. ¿Te You like gusta the book, I like the Marvel? book. And so we talk Y about a mí all me kinds gusta of también shallow, y surfacey cosas muy things that are good of superficiales, themselves, but pero it has to go beyond that. tiene que ir más allá de esto. Love and interest Debemos de hablar for Christ. de ese amor común que This is tenemos the por basis Cristo of our Jesús. relationship. Esta es la base de nuestra Know that Christ relación. is our peace, He is your peace, He is Cristo my es peace, nuestra paz. therefore we have Cristo es tu peace. paz, Not es only mi peace, paz. but Ahora nearness. tenemos paz y Common love cercanía. for Christ is a love strong enough to break La down any dividing wall, Vida any común, el difference. amor común a So in Cristo Christ, debe de you ser have more in suficiente para common with acabar someone con who speaks cualquier a different language diferencia. and lives across Muchas the personas world than hablan someone who lives lenguajes next door to diferentes you, y but viven outside of lejos, Christ. pero te Christ une. himself is our peace.
el Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz. Aquellos que estaban lejos, como los gentiles, ahora tienen paz. Aquellos que están cerca, como los judíos, necesitaban paz. No había diferencia en ese sentido. Ambos estaban lejos de Cristo. Ya sea que hayas crecido en la iglesia o que hayas crecido fuera de la iglesia, ambos necesitan paz con Dios. En Cristo nosotros obtenemos esa paz para esos dos tipos de grupos. Y Él nos trae juntos. Si tú vas a vivir en mi casa, otra vez, no es una invitación. Pero yo voy a querer paz en mi casa. Pero más allá, imagínate vivir en la casa de Dios. Él nos ha dado su espíritu. Donde hay paz, hay cercanía. Pero ahora, Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:17, y vino, el Señor Jesús vino y predicó la paz, el príncipe de paz, a vosotros que estabais lejos, y la paz a los que estaban cerca. Cercanía y paz, todo en Cristo, solo en Cristo. Eso es lo que tenemos en común. Permíteme orar en lo que pasamos a la mesa del Señor. Padre, qué realidad tan increíble que nos recuerda a nosotros en esta mañana. Mientras venimos a la mesa del Señor, ayúdenos a pensar en estas realidades que solo el Señor Jesucristo hace posible. Padre, qué privilegio estar aquí y participar de su mesa y recordar lo que su Hijo Jesucristo hizo, dio su cuerpo, su sangre. No simplemente nos trajo a usted, también hizo que nos uniéramos. No simplemente creó un amor por usted, que antes no había, pero también creó en nosotros un amor por los hermanos, que tampoco estaba en nosotros. Nosotros éramos amadores de nosotros mismos y ahora usted nos ha hecho amadores de usted y de su gente. Por esa naturaleza que ha puesto en nosotros, oro que este momento sea significativo para nosotros mientras nos acercamos con humildad y participamos de la mesa del Señor. Reconocemos que había hostilidad, enemistad entre nosotros, pero gracias que usted nos ha unido. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora que pasamos a la mesa del Señor, nuevamente voy a poner una pausa para recordarte que mientras tú estás aquí y puedes participar es porque el Señor te ha acercado por medio de su sacrificio. Pero también es un recordatorio que no es acerca de ti nada más. Él te ha acercado a otros también, a su familia. Debe de haber paz con Dios y paz con los demás. Y eso nos acerca y nos trae paz, y por eso nosotros estamos participando juntos. Debemos nosotros de perdonar, debemos de pensar en esto, y los sugieres van a pasar y van a repartir los elementos. En lo que ellos pasan, ve al Señor en oración y piensa en estas realidades, en esta paz y lo propicio de este mensaje también en esta semana de agradecimiento. Vamos a orar. Señor, le damos gracias porque usted nos ha enseñado estas verdades que pedimos estén en nuestro corazón, que las escriba ahí, que estén claras por lo que Cristo Jesús ha hecho. Oramos en su gran nombre. Amén.